Pentecostés es uno de los acontecimientos más significativos en la historia del cristianismo, siendo considerado el nacimiento de la iglesia cristiana. Este acontecimiento ocurre 50 días después de Pascua y está directamente relacionado con el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, prometido por él antes de su ascensión al cielo. Para comprender la profundidad y la importancia histórica de Pentecostés, es necesario considerar tanto su definición como su relación con las tradiciones y fiestas del Antiguo Testamento. La palabra Pentecostés viene del griego Pentecoste, que significa 50. Antes de su ascensión, Jesús habló clara y directamente acerca de enviar el Espíritu Santo a sus discípulos. En Juan 14, 16, 17, Él les hizo la promesa: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Estas palabras de Jesús fueron una garantía de que, aunque estaba a punto de irse, no los dejaría solos. El Espíritu Santo, el Consolador, vendría para estar con ellos, guiándolos, enseñándoles y recordándoles todo lo que Jesús había dicho. Esta promesa fue una de las más significativas que Jesús hizo a sus seguidores, pues significaba que, a diferencia de su presencia física, el Espíritu Santo moraría permanentemente con cada creyente, haciendo posible una conexión continua con Dios. Además, en Hechos 1:4-5, justo antes de su ascensión, Jesús reafirma esta promesa: «No os vayáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Jesús explicó que el Espíritu Santo vendría a bautizar a los discípulos y darles poder para cumplir su misión de testificar el Evangelio. En Hechos 1:8, Él explica con más detalle: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Estas palabras fueron esenciales para la misión de la Iglesia, porque indicaban que al recibir el Espíritu Santo, los discípulos tendrían poder para difundir el Evangelio por todo el mundo. Después de esta promesa, Jesús fue crucificado, murió y al tercer día resucitó, apareciendo a sus discípulos durante 40 días, dándoles instrucciones acerca del reino de Dios. Durante este periodo posterior a la resurrección, Él continuó preparándolos para lo que vendría, reafirmando sus promesas e instrucciones, incluido el envío del Espíritu Santo. Después de estos días de enseñanza, Jesús subió al cielo delante de sus discípulos y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Hechos 1:9. Los discípulos quedaron entonces con un sentimiento de pérdida, pero también con un sentido de misión y expectativa, porque tenían la promesa de que algo grande sucedería pronto. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos de Cristo se encontraron en una Jerusalén llena de sentimientos encontrados. La ciudad, que ya bullía con la celebración de la Pascua, se preparaba para la fiesta de las semanas, también conocida como Shavuot, un evento que reunía a judíos de diferentes partes del mundo para celebrar la cosecha y recordar la entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Pero para los seguidores de Jesús, la atmósfera era diferente. La presencia física de Jesús, que había sido constante durante 3 años, ahora estaba ausente. Los discípulos, aún asimilando la magnitud de la ascensión, se enfrentaron a un momento de incertidumbre, pero al mismo tiempo de prometedora expectativa.
En los días que siguieron a la ascensión, la escena en Jerusalén parecía ser de tensa calma. La ciudad, todavía marcada por los dramáticos acontecimientos de la crucifixión y resurrección de Jesús, era ahora el escenario del cumplimiento de la gran promesa que Jesús había dejado a sus discípulos, la promesa del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, Jesús les dijo: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Estas palabras fueron un punto de inflexión para los discípulos. Sabían que estaban a punto de recibir algo transformador, pero qué y cómo sucedería todavía era un misterio para ellos. Jesús les ordenó permanecer en Jerusalén, no alejarse, sino esperar la promesa que Él les haría. Sin detalles sobre cuándo esto ocurriría ni cuál sería la forma exacta de la manifestación del Espíritu, los discípulos se reunieron en oración como un acto de obediencia y fe, esperando el cumplimiento de esta promesa. Hechos 1:14 describe: «Este momento, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos». La palabra persistió aquí es clave. No fue solo una oración ocasional, sino una búsqueda constante, una espera activa, alimentada por la fe en que algo grande estaba por venir. Además, es notable la presencia de María, la madre de Jesús, y de los hermanos de Jesús en el encuentro. Ellos, que al principio no comprendían plenamente la misión de Jesús, ahora estaban unidos a los discípulos, compartiendo la misma expectativa y oración. Esta escena de unidad y búsqueda ferviente refleja la transformación que la resurrección y ascensión de Jesús habían obrado no solo en los discípulos, sino también en su familia. El ambiente entre los discípulos era de profunda expectativa, pues ya no había dudas sobre la misión que Jesús les había encomendado. Sabían que el Espíritu Santo sería la clave que les permitiría cumplir el gran mandato de predicar el Evangelio a todas las naciones, pero todavía había incertidumbre sobre el cómo y el cuándo. Esta expectativa generaba tensión, una mezcla de ansiedad y esperanza, porque la promesa de Jesús era clara, pero la forma en que se cumpliría parecía más allá de su comprensión. Mientras tanto, en Jerusalén, el ambiente festivo de Shavuot se apoderaba de las calles. Judíos de diversas partes del mundo se preparaban para la gran celebración, lo que, por un lado, aumentó la intensidad del momento, pero también significó que el escenario estaba a punto de volverse aún más global, más universal. La ciudad de Jerusalén, que era el centro de toda la fe judía, pronto se convertiría en el epicentro del movimiento cristiano. La instrucción de Jesús fue clara: «Quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto». Hechos 1:4. Sin saber exactamente qué esperar, pero confiando plenamente en las palabras del Maestro, los discípulos se reunieron en el cenáculo, el lugar donde habían compartido tantos momentos con Jesús. El aposento alto, lugar que había sido escenario de muchas de las enseñanzas de Jesús, se convirtió ahora en el centro de la espera y la ferviente oración de los discípulos. De repente sucedió algo extraordinario. El sonido de un viento fuerte, como si fuera una tormenta, llenó toda la casa donde estaban reunidos. Era un sonido que no se podía ignorar, y su significado pronto quedó claro. Este viento no era un viento natural, sino la presencia del Espíritu Santo, que vino a transformar la vida de aquellos que habían sido elegidos para la misión de proclamar el Evangelio. Si te gusta este contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir recibiendo más historias increíbles de la Biblia. Y dime, ¿desde dónde estás mirando? Deja tu comentario a continuación y continuemos esta historia.
El viento fue solo el preludio de algo aún más impresionante. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de los discípulos. Las lenguas de fuego no solo eran visibles, sino que también eran una clara señal de la presencia del Espíritu Santo, simbolizando la purificación y el empoderamiento de los discípulos para la gran misión que se les estaba encomendando. El fuego, que en el Antiguo Testamento simbolizaba a menudo la presencia divina, ahora se manifestaba de manera personal y tangible en cada uno de los seguidores de Jesús. Las lenguas de fuego no se limitaron a unos pocos, estaban sobre todos los discípulos presentes, indicando que el Espíritu Santo se estaba derramando sobre toda la iglesia, preparándola para la obra de difundir el mensaje de Cristo por todo el mundo. El impacto inmediato de este acontecimiento en los discípulos fue profundo y transformador. Ellos, que habían sido tímidos y a menudo inseguros en su fe, ahora se encontraron revestidos de poder. El Espíritu Santo los llenó visiblemente y también les capacitó para hablar en lenguas extranjeras, algo que nadie esperaba. Comenzaron a hablar en idiomas diferentes, idiomas que no habían aprendido. Fue un don sobrenatural, el don de hablar en otras lenguas, algo que dejó perplejos y asombrados a los de Jerusalén. Las personas que estaban en la ciudad para la fiesta de Shavuot, provenientes de diferentes partes del mundo, escucharon a los discípulos proclamar las maravillas de Dios en sus propios idiomas nativos. Se preguntaban, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que estos hombres, que son de Galilea, hablan en nuestros propios idiomas? Hechos 2:7. La incredulidad era evidente, porque lo que estaba sucediendo era algo completamente fuera de lo común, algo que nadie podía comprender plenamente en ese momento. Fue una señal clara de que el Espíritu Santo no solo unificó, sino que también capacitó a los discípulos para comunicarse con todas las naciones, sin barreras de idioma o cultura. El Evangelio de Cristo no se restringiría a un solo pueblo, sino que sería proclamado por toda la tierra, tocando los corazones de todas las personas en cada rincón del mundo. El milagro de la diversidad lingüística dejó a la multitud desconcertada. Algunos, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo, comenzaron a especular. La confusión se extendió rápidamente y pronto surgieron acusaciones de que los discípulos estaban borrachos. Están borrachos de vino dulce. Hechos 2:13, dijeron algunos. En Hechos 1:5, Jesús dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora bien, este bautismo con el Espíritu Santo se realizó de manera visible y poderosa, exactamente como Jesús había prometido. Además, en Hechos 1:8, Jesús había declarado, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo no solo descendió sobre los discípulos, sino que también les dio poder para cumplir su misión de ser testigos de Cristo, comenzando en Jerusalén y extendiéndose al mundo entero. Después del sorprendente impacto de Pentecostés, con los discípulos hablando en lenguas y atrayendo la atención de una gran multitud de judíos de diferentes partes del mundo, Pedro, el líder de los discípulos, tomó la palabra para explicar lo que estaba sucediendo. Se paró frente a la multitud, asombrada y confundida, y con gran audacia y convicción, comenzó a predicar el primer sermón cristiano de la historia registrada. El Espíritu Santo, que ahora había sido derramado sobre él y los otros discípulos, le dio valor y sabiduría para proclamar claramente lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Pedro,
lleno del Espíritu Santo, se dirigió primero directamente a aquellos que se habían burlado de los discípulos, acusándolos de estar ebrios. Él inmediatamente desestimó esta acusación, afirmando que no era posible que estuvieran borrachos, pues eran apenas las 9 de la mañana, hora del día en la que nadie bebería vino. Pero más que refutar la acusación, Pedro comenzó a explicar el verdadero significado de lo que estaba sucediendo. Luego hizo referencia a la profecía de Joel, uno de los profetas del Antiguo Testamento, para dar un contexto divino y profético a lo que estaban presenciando. Pedro citó directamente del libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32, donde el profeta había anunciado que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, y los hijos y las hijas profetizarían, los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Pedro estaba dejando claro a la multitud que lo que estaba sucediendo allí no era un fenómeno aislado o extraño, sino el cumplimiento de las palabras de Dios a través del profeta Joel. El derramamiento del Espíritu que estaban experimentando los discípulos era el cumplimiento de esta profecía, y lo que estaban presenciando era una clara señal de que los últimos días habían comenzado, tal como las Escrituras habían predicho. Pedro continuó enfatizando que la venida del Espíritu Santo y la manifestación extraordinaria que estaban experimentando los discípulos eran parte del plan divino que se cumplió a través de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Señaló el señorío de Jesús, enfatizando que el Jesús que había sido crucificado y que en un tiempo había sido rechazado por el pueblo, ahora era exaltado a la diestra de Dios. Explicó que a través de la resurrección de Jesús, Dios había demostrado su poder y autoridad. Jesús ya no era solo un hombre rechazado, sino el Mesías, el Señor y el Cristo. Y la evidencia de su resurrección era un testimonio claro de que Él era el enviado por Dios para salvar a la humanidad. Desde esta base, Pedro hizo una poderosa declaración sobre el señorío de Jesús, anunciando que Él había sido crucificado por los pecados del pueblo, pero que la muerte no había tenido la última palabra. Dios lo resucitó de entre los muertos, y a través de esa resurrección Jesús fue exaltado y ahora derramó el Espíritu Santo sobre sus seguidores. La predicación de Pedro estaba llena de autoridad divina y dejó claro que la muerte y resurrección de Jesús eran el cumplimiento de una promesa que traía salvación a todos los que creían en Él. Pedro entonces llamó a la multitud al arrepentimiento. Los desafió a reconocer que aunque habían rechazado a Jesús y lo habían entregado a la muerte, Dios lo había levantado y exaltado. Los llamó a arrepentirse de sus pecados y a ser bautizados en el nombre de Jesucristo, para recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. El mensaje de Pedro fue claro y directo. El arrepentimiento era necesario para que ocurrieran la restauración y el perdón, y la promesa del Espíritu Santo, que se estaba cumpliendo delante de ellos, estaba disponible para todos los que se volvieran a Dios y aceptaran a Jesús como el Cristo, el Señor. El llamado de Pedro al arrepentimiento era más que un mero llamado moral o ético. Ella era una emergencia espiritual. La historia de Jesús, con su muerte y resurrección, se proclamaba como la respuesta a la salvación de todos los hombres. Y ahora era el momento de que cada persona tomara una decisión sobre cómo responder a esta verdad.
Pedro habló con gran pasión y convicción, diciendo que el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo traerían perdón y nueva vida, con la promesa del Espíritu Santo morando en cada creyente. El discurso de Pedro tuvo un profundo impacto en la multitud. Muchos de los que lo oyeron quedaron profundamente conmovidos y convencidos de su pecado y preguntaron qué debían hacer para ser salvos. Pedro respondió claramente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. El sermón de Pedro no fue solo una proclamación de arrepentimiento, sino una declaración de que la salvación ahora estaba plenamente disponible, accesible para todos los que se arrepintieran y aceptaran a Jesús como Señor y Salvador. No solo explicó Pentecostés, sino que también llamó a todos a responder al llamado de Dios a la salvación y a la nueva vida en Cristo. Inmediatamente después de Pentecostés, los discípulos comenzaron a predicar con gran fervor y eficacia. Las primeras conversiones que ocurrieron en Jerusalén fueron un testimonio del poder de Dios. Muchos de los que estaban presentes en la ciudad durante la fiesta de Shavuot se convirtieron al cristianismo. En Hechos 2:41, vemos que alrededor de 3,000 personas fueron bautizadas ese día, un número impresionante que demuestra la eficacia de la predicación de los apóstoles y la respuesta positiva de la multitud al mensaje de arrepentimiento y salvación ofrecido en Cristo. Estos nuevos creyentes no solo aceptaban una doctrina o una creencia, sino que se comprometían a vivir según las enseñanzas de Jesús, formando una comunidad de fe en Jerusalén que rápidamente se convertiría en el centro de un movimiento espiritual global. La formación de la primera comunidad cristiana en Jerusalén fue un reflejo directo de la acción del Espíritu Santo. Los que se convirtieron al cristianismo comenzaron a vivir una vida en común, siendo moldeados por las enseñanzas de los apóstoles y por la experiencia del Evangelio. Hechos 2:42 describe este momento muy claramente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera característica de esta comunidad fue la perseverancia. Se comprometieron a seguir las enseñanzas de los apóstoles, quienes habían sido instruidos directamente por Jesús. Estas enseñanzas no eran solo teóricas, sino prácticas y experienciales, y los discípulos pasaron su vida constantemente aprendiendo y reflexionando sobre el mensaje que habían recibido. Estaban juntos, firmemente unidos en su fe, buscando comprender más profundamente la palabra de Dios y aplicarla a su vida diaria. Otro aspecto fundamental de la vida de esta nueva comunidad era la práctica de la oración. La oración, que había sido central en la vida de los discípulos antes de la ascensión de Jesús, continuó siendo una práctica vital en la vida de la iglesia naciente. La oración era el medio a través del cual la comunidad mantenía su conexión con Dios y el Espíritu Santo, buscando dirección, fuerza y coraje para continuar la misión de proclamar el Evangelio. No fue una oración aislada o individual, sino una oración comunitaria en la que todos estaban unidos en un mismo espíritu, buscando juntos la presencia de Dios. La comunión también fue una parte esencial de la vida cristiana en los primeros días de la Iglesia. La fracción del pan se refiere a la celebración de la Cena del Señor, un acto simbólico que conmemoraba la muerte y resurrección de Jesús, y era una práctica central en la vida de la comunidad cristiana. Cada comida compartida entre los creyentes se convertía en una oportunidad para recordar el sacrificio de Cristo y fortalecer los lazos de unidad entre ellos.
La iglesia primitiva era una comunidad profundamente interconectada, donde los miembros se apoyaban entre sí y vivían en armonía, buscando reflejar el amor de Cristo en sus relaciones diarias. El crecimiento de la iglesia fue otro aspecto significativo del impacto inmediato de la predicación de Pedro. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La evangelización que había comenzado con los apóstoles pronto se extendió por toda Jerusalén y más allá, a medida que los nuevos creyentes daban testimonio de la transformación que habían experimentado. El testimonio de los milagros y prodigios realizados por los apóstoles, como curaciones y señales de poder, atrajeron a más personas a la fe. La iglesia no solo era un centro de aprendizaje, sino también un lugar donde el poder de Dios se manifestaba visiblemente. Estos milagros sirvieron para confirmar la autoridad de los apóstoles y la verdad del mensaje de Cristo. Además, la comunidad cristiana se caracterizaba por la generosidad y el apoyo mutuo. Los que tenían bienes terrenales los compartían con los necesitados, y había una preocupación constante por cuidar a los más débiles y necesitados. En Hechos 2:44-45, leemos que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a cada uno según su necesidad. Este espíritu de generosidad no fue forzado, sino el resultado de una transformación interna generada por el Espíritu Santo. La iglesia primitiva era una comunidad en la que el amor y la compasión se reflejaban en las acciones diarias y todos se sentían responsables los unos de los otros. A medida que la iglesia crecía, el evangelio comenzó a extenderse más allá de Jerusalén. En Hechos 8, por ejemplo, vemos la historia de Felipe, quien guiado por el Espíritu Santo, predicó en Samaria y vio grandes multitudes convertidas y bautizadas. Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos para servir a la iglesia, fue guiado por el Espíritu Santo a dejar Jerusalén y seguir un camino desierto que conducía a Gaza. En el camino se encontró con un eunuco etíope, alto funcionario de la reina de Etiopía, que regresaba de Jerusalén después de adorar en el templo. El eunuco estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía completamente lo que estaba leyendo. Entonces el Espíritu Santo le indicó a Felipe que se acercara al carro del eunuco. Felipe se acercó y al oír la lectura le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. El eunuco respondió que no podía entender sin la ayuda de alguien que lo guiara e invitó a Felipe a acercarse y explicarle el texto. Felipe luego explicó que el pasaje de Isaías 53 sobre el siervo sufriente se refería a Jesucristo. Él compartió el evangelio con el eunuco, quien estaba convencido del mensaje. Cuando llegaron a donde había agua, el eunuco pidió ser bautizado. Felipe lo bautizó allí mismo, y después del bautismo, el Espíritu Santo se llevó a Felipe, llevándolo a otro lugar. El eunuco, a su vez, continuó felizmente su camino, ahora salvo y transformado por la fe en Cristo. Esta historia muestra cómo el Espíritu Santo guía la misión evangelística, llevando la palabra de Dios a lugares y personas inesperados, y enfatiza la importancia de la comprensión y el bautismo para la fe cristiana. Este acontecimiento es un claro ejemplo de cómo el Espíritu Santo guió a los discípulos fuera de Jerusalén, alcanzando incluso a los gentiles, y mostrando que el mensaje de Jesús no era solo para los judíos, sino para todas las naciones. Otro ejemplo significativo de la difusión del Evangelio es la conversión de Saulo, el futuro apóstol Pablo, en Hechos 9. Saulo era un ferviente fariseo y un implacable perseguidor de los cristianos.
Él creía que estaba defendiendo la fe judía, pero en realidad estaba atacando a los seguidores de Jesús, ordenando el arresto e incluso la ejecución de cristianos. Después de la muerte de Esteban, Saulo intensificó su persecución, intentando incluso llevar a los cristianos encarcelados a Jerusalén. Mientras viajaba a Damasco con cartas de autorización para arrestar a los cristianos, Saulo tuvo una experiencia radical que cambiaría su vida para siempre. A mitad de camino, una luz brillante del cielo lo envolvió y cayó al suelo oyendo una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Confundido y aterrorizado, Saúl preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Hechos 9:5. La revelación de que él mismo estaba persiguiendo al Mesías fue un profundo shock para Saulo. Después de este encuentro, Saulo quedó ciego y sus compañeros lo llevaron a Damasco, donde oró y ayunó durante 3 días, sin comer ni beber. Entonces Dios envió a un discípulo llamado Ananías para encontrar a Saulo. Ananías, aunque dudaba debido a la reputación de Saulo, obedeció la dirección de Dios y fue a él. Cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recuperó la vista. Ananías le dijo: «Hermano Saulo, recibe la vista y sé lleno del Espíritu Santo». Hechos 9:17. Inmediatamente, Saulo fue bautizado y comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, anunciando que Jesús era el Hijo de Dios. Su conversión fue tan impactante que en poco tiempo pasó de ser un perseguidor a un ardiente defensor de la fe cristiana. La transformación de Saulo en Pablo simboliza el poder redentor de Cristo, capaz de cambiar incluso los corazones más endurecidos y transformar vidas. Su conversión no solo cambió su vida personal, sino que también fue un punto de inflexión para la misión de evangelizar a los gentiles, algo que Pablo haría con gran fervor, convirtiéndose en uno de los más grandes apóstoles y misioneros de la historia de la Iglesia. Estos ejemplos de conversiones y bautismos no son aislados. A lo largo de los hechos y en las cartas de Pablo, vemos una iglesia en crecimiento, extendiéndose a otras ciudades como Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma. La expansión del Evangelio se vio acelerada por la persecución que, paradójicamente, obligó a los cristianos a abandonar Jerusalén y llevar el mensaje de Cristo a otras regiones. El Espíritu Santo incluso usó las dificultades y adversidades para difundir la buena noticia, haciendo que el Evangelio se difundiera aún más rápidamente. En Hechos 11, los cristianos de Antioquía llegan a ser conocidos como los primeros en ser llamados cristianos, y la ciudad de Antioquía se convierte en un centro misionero crucial para la iglesia primitiva. Pentecostés, por tanto, no fue solo el nacimiento de un movimiento religioso, sino la inauguración de una nueva era en la historia humana, donde la presencia de Dios ya no se limitaba a un templo o a un pueblo, sino que estaba disponible para todos los que se arrepentían y aceptaban a Jesús como Señor y Salvador. La iglesia primitiva, fundada en Jerusalén, no era solo un reflejo de un acontecimiento pasado, sino una comunidad viva, llena del Espíritu, que sería utilizada por Dios para transformar el mundo. El impacto de Pentecostés ha resonado a través de los siglos, con la iglesia primitiva enfrentando persecución, dificultades y adversidades, pero también siendo testigo de milagros, conversiones y una expansión global que solo se intensificaría con el tiempo. Hoy en día, el legado de Pentecostés sigue siendo relevante e importante para la Iglesia mundial. El papel del Espíritu Santo, que fue tan esencial en la vida de la Iglesia primitiva, sigue siendo el motor que impulsa a la Iglesia en el mundo contemporáneo.
El Espíritu Santo no solo mora en cada creyente, sino que también da poder a la Iglesia para cumplir su misión de difundir el Evangelio a todas las naciones. La misma audacia que los discípulos demostraron al predicar después de Pentecostés debe reflejarse en la vida de la Iglesia hoy, que sigue llamada a vivir con poder y autoridad para dar testimonio de Cristo, transformando vidas y llevando el mensaje de salvación al mundo. Pentecostés también nos desafía a reflexionar sobre el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy. Él es el consolador, el guía y el facilitador, quien nos enseña, nos fortalece y nos capacita para la misión de Dios. Sin embargo, debemos tener cuidado de no descuidar su presencia y su acción en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo es la clave para vivir una vida cristiana auténtica y poderosa, una vida que refleje el carácter de Cristo y esté marcada por la transformación, la santificación y el testimonio eficaz. Así como la iglesia primitiva fue edificada en el poder del Espíritu, la iglesia hoy también necesita vivir y actuar en el poder del Espíritu Santo, reconociendo que sin él la misión de la iglesia sería imposible. Al igual que los discípulos, estamos llamados a no vivir en una expectativa pasiva, sino a buscar activamente la presencia del Espíritu en nuestras vidas. ¿Qué estás esperando para dejarte tocar, transformar y empoderar por este mismo Espíritu que descendió en Pentecostés? La misión no ha terminado y quizás la pregunta más importante que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para ser utilizados de la misma manera que aquellos primeros cristianos para llevar el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra? Muchas gracias por seguirnos. Si te gustó este contenido, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Les agradezco sinceramente su audiencia y apoyo.